Hola Maribel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, profesora? Buenas tardes. Bien. ¿Los demás compañeros ya están avisados? Sí, ya se mandó en el grupo El link. Ah, bien. el link. Buenas tardes, Mauro, ¿cómo estás? Claro, bien. ¿Cómo están? Vamos a esperar que se vayan sumando todos, ¿verdad? Hola, ¿cómo estás, Juan Marcos me sale. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Estamos esperando a todos los compañeros que se vayan sumando. ¿Pueden preguntarle a sus compañeros si le falta mucho para ingresar? Uno se iba a unir y 45 más o menos. Bueno, No sé los demás. bueno, si le pueden preguntar sería bueno. Y bueno, al principio quiero preguntarles cómo se sintieron con el examen. Por lo que yo vi, le fue muy bien a todos. ¿Me escucharon? Sí, profe. Ah, porque les hice una pregunta. Hola, profe, estaba avisándole a las chicas, preguntando a ver si se conectaban o no. Ah, Hablando. Sí, escuché la pregunta. ¿Cómo me sentí? Como sabía que me iba a sentir. qué bien. ¿Y cómo sabías que te ibas a sentir? ¿Cómo viste el examen y eso? No, porque en un par de preguntas dudé. Perdón, ahí conecto la cámara. Ahí está. Ah, sí. En la primera pregunta que ya no me acuerdo cuál era, pero que le pregunté a usted a qué le llamaba la gestión, no sé Sí, qué, y sí. después
no sé qué tilde, pero había puesto esa pregunta. Era esa la respuesta correcta y después le hice mal esa y una que creo que tenía 3 opciones y una, no sé si corrí mal, pero bueno, no, ya está. Me quedé, porque no, llegué a lo último y estaba tan cansado, me quería ir para mi casa, porque estaba acá en la oficina Ah, y cuando me dio a hacer la revisión, no hice revisión, agarré, le di ok, y ya está, listo. Me la mira. quería sacar de encima. Pero le fue Eh, bien. No le fue nada mal, ¿eh? A todos le fue muy bien. profe, Con notas altas, a eso me refiero. no es una nota alta lo que me saqué yo. ¿Cómo Y eso que es lo que me da no? bronca. Ay, pero Juan, qué exigente. No, profe, pero si son cosas que yo, a ver, si son cosas que no las sabía, me quedaba tranquilo con la nota que me saqué y contento. Pero y las cosas que me equivoqué eran cosas que sabía. Entonces, no. Bueno, Así me si sentí. querés te doy algo para que hagas así como hacían, ¿eh? Bueno, le fue muy bien igual, chicos. Muy bien. La verdad que los felicito porque me dio una gran alegría que hayan podido llegar al examen, ¿sí? Y hayan tenido un buen rendimiento, más allá de que a Juan le fue muy mal, según él. Él apuntaba al 10, me No, imaginé. un 10 no, profe, pero quería apuntar a llegar más tranquilo por el segundo parcial. Nada más. Y bueno, llegás re, tranquilo. Segundo parcial es más fácil, digo yo. Básicamente porque el segundo parcial, nosotros ahora vamos a ver un poco de recursos, un poco de gastos para entender cómo se registra, pero el segundo parcial es saber responder preguntas en función de haber hecho un ejercicio, que lo vamos a hacer juntos acá. No es otra cosa. Es mucho más fácil, porque el ejercicio lo vamos a hacer juntos, lo que sí tienen que preguntar, ¿sí? Mucho. Pero después, realmente el examen es mucho más sencillo, ¿sí? Y le va a ir bien como le fue a todos ahora. No sé si alguien quiere comentar algo del parcial. Nuestro segundo examen, si yo no me equivoco, es el día, espérate, es en segundo parcial acá. 24 de junio, ¿puede ser? Para chequear, no, 24, no, 23. Espérate que ahora me perdí. Puede ser que sea el 16 de julio o el 23. ¿Me confirman? Pero la verdad que no sabría que tengo que fijarme en el cronograma. Pablo, vos. 24 de junio, 24 de junio, sí. el 6. No, pero ese es de administración financiera. Acá estamos en contabilidad. No, El 23, el porque 23. los dos puntos era. Sí, Era sí. el lunes 23 Ahí está, y el 23. martes 24. Exacto. Ah, sí. No me confundan. No, está bien. Bien, el 23 de junio es el segundo parcial. Creo que nos queda una semana más, ¿no? ¿O no? Sí, había dicho 23 de junio por si alguien tenía que recuperar algo o algo Sí, así. eso me acuerdo. Sí. 23 de junio, no tengo notado. Ahí está. Yo tenía el 23 ustedes, 24 la otra. Y ahí ya, si están todos aprobados, nos vemos el 30 para felicitarnos. Así que no tengan, le fue muy bien a todos, así que no se quejen, que le fue excelente. ¿Sí? Bueno, entonces, lo que vamos a hacer en estas clases que nos quedan, esperamos un poco porque quiero ver la cantidad de días, es lo que estoy chequeando. Estamos a 26 de mayo. La próxima clase es el 2 de junio. ¿Sí? 2, 9, chequeen chicos. 2, 9
16 y el examen. 1, 2, 3, ¿sí? ¿De acuerdo? La clase de hoy y 3 más. ¿Estamos? No te escucho, Juan. Perdón, estaba muteado. El 16 no es feriado por por el aniversario de Güemes. El ¿O yo estoy 16 creo que es confundido? feriado. Creo que es feriado. ¿Ah, sí? Sí, creo que Ah, es 16, esa semana es feriado, el 16 y el 20 Y de 20. junio, ¿no? 16 y 20. mm. A las 4:20. Qué problema, ¿no? Pero no podemos. Bueno, no importa. ¿No? La clase la tengo que dar igual porque es el día anterior al parcial, por más feriado que sea, porque para ustedes va a ser importante estar preparados para el segundo parcial y promocionar, digo yo. Ok. Salvo que quieran cambiar el día, pero ustedes dirán. Y vamos viendo cómo llegamos. Bueno, listo. Digo, no Este, sé. De no, mi parte no hay no, problema, para el 16 no hay problema. Una cuestión de ya programarme. es que lo otro que puedo hacer es grabar una clase y que ustedes la escuchen. Pero el problema que tengo ahí, que si no hay nadie en el foro preguntando o mandando un correo, al 23 llegan con lo que hay. Y les digo cómo es el tema. Nosotros vamos a ver un poco de cómo se registran los recursos, los gastos, ¿sí? Y después vamos a hacer un ejercicio. Y el ejercicio tiene que estar con todas luces el 2 de junio, ¿sí? Porque ese día vamos a ir viendo el ejercicio y todo lo que hablemos en el ejercicio, ¿sí? Es parte del examen. Ok. Pero el examen no es un ejercicio, ¿me entienden? Puede llegar a tener completar lo que falta, un mínimo, pero son preguntas iguales que las que vieron en el examen de contabilidad en el primer parcial, ¿sí? Acá la teoría se la da a la práctica, es al revés. Todo lo que estudiaron lo vamos a poner en práctica y las preguntas van a estar orientadas a eso. El único material de lectura que les voy a dar es referente al enfoque de hacer un cuadro para que ustedes tengan un poco más de letra para leer, ¿sí? Pero nada más. O sea, es una teoría que ustedes van a contestar habiendo estudiado un práctico que no es difícil, pero lo tenemos que hacer juntos, sí o sí. Entonces, el que se va afuera porque tenía ya compromisos, el que no pueda estar, lo que sea, o que no trabaje, por eso no tiene la comodidad de estar en el trabajo con todo, con internet, con máquina y eso, el día 16 de junio, no se preocupen, de alguna manera buscaré la forma de dejar una clase con lo que falte del ejercicio y pautas del examen, como para que ustedes sí lo escuchen. Pero después yo no puedo, digamos, habilitar una clase particular. Así que bueno, sí, el chat, ¿no? En el chat me refiero a el foro de preguntas o un correo que ustedes quieran mandar, no hay problema. Pero vamos a hacer así. Yo los dejo libres, no los ato, me sumo ese día, grabo la clase y que espero grabarla, ¿no? La verdad que mi problema es que no sé cómo, pero bueno, de alguna manera lo haré. Por ahí la grabo con otra cosa, ¿no? Acá hay bueno, voy a mirar un modelo que tengo que a ver si sirvió, que estoy usando, que es nuevo,
y si sirve, se los voy a compartir, ¿ok? Porque el Meet no permite grabar, pero yo le puse al Meet que ustedes están un alumno nuevo, ¿sí? Y es un alumno que, si ustedes lo ven, se llama Read AI, Meeting Notes, que toma nota de la clase, ¿sí? Es un alumno aplicado que toma nota de la clase, que es inteligencia artificial. Entonces, me parece que con eso, como me manda un reporte, probablemente que lo que tengo que revisar si el reporte es completo o incompleto. Porque si es incompleto, veo si consigo una clave o algo de un Zoom para grabar la clase. ¿Está? Profe, ¿Qué? en la materia de lo que tuvimos los miércoles, era por Zoom y lo podía grabar. Sí, pero a veces el Zoom te deja grabar, pero lo que no sé cuando no lo pagas cómo es. Yo antes lo pagaba, pero se fue tan caro que lo desistí. Pero bueno, de alguna manera conseguiré una forma de que ustedes tengan lo que necesiten para para el examen. ¿Sí? ¿Está bien? Perfecto, profe, gracias. Vale. Bueno, vamos a mirar un poquito de recursos. Ustedes tienen ahí en el aula, si ustedes se fijan, esperen un poquito porque acá está, en el tema 5, ¿sí? Tienen una parte que habla de recursos. Y tiene una actividad para hacer también. Profe, tenemos contabilidad gubernamental, actividad de repaso, relación entre cuentas y No, pero foro de tenés que tener interconsulta. una que es recursos. ¿No la tenés? En el tema 5, Sí. Bueno, no sé. Pareciera que no. no, profe. No es. Pero igual, ahora voy a compartir, ¿eh? Vamos a compartir esto. Nosotros, en esta parte, ¿sí? Ya vimos, para repasar, ¿eh? Vamos a ver la contabilidad de los recursos, ¿sí? ¿Está bien? Que, digamos, es la más compleja. La de gasto es más sencilla, pero la de recursos es más compleja. Y vamos a ver todas las cosas que se pueden hacer con los recursos y cómo funciona el pensamiento de la integración de recursos y después gastos. A ver si lo puedo compartir. Creo que sí. A ver. Esperen un minuto. Estoy intentando ver lo de compartir. Acá está. A ver. Esta. Bueno, por lo menos está más prolijo que antes. Se lo voy a hacer más grande para que ustedes lo vean. Vamos a hablar de la relación entre el presupuesto y la contabilidad. Pero antes vamos a recordar qué son los recursos, ¿sí? Para que ustedes empiecen a volver a pensar en los artículos 30 a 42 fundamentales de la ley 24.156. Anótenlo porque con esos ustedes van a andar bien. Y después del 87 al 93, que es el sistema de contabilidad gubernamental dentro de la ley 24.156. Esas dos cosas las tienen que tener como parte de la lectura para el examen del 23 de junio. Repito, para el 23 de junio tienen que tener bien leído toda la parte del artículo 30 al 42, creo que es, el título se llama Ejecución Presupuestaria de la 24.156, artículo más reglamento. Y después tienen que leer del 87 al 93, creo que más o menos hasta ahí, 24.156, que es todo sistema de contabilidad,
los artículos más el reglamento. Eso lo tienen que tener bien, pero bien aprendido. Y después yo les voy a poner aquí una presentación o un resumen, ¿sí? Lo que consiga más rápido del esquema de ahorro, inversión y financiamiento, que es una de las salidas de información, ¿sí? Y lo que vamos a armar a partir del día 2 es un ejercicio que toma datos, los procesa y nos da la información que la contabilidad debe realizar, que es la información presupuestaria, económica y contable. Esas tres, la presupuestaria, la económica y la contable, son las tres salidas de información más relevantes, no las únicas, sino las más relevantes, que a partir del ingreso de toda la información que se produce dentro de las transacciones cuando se ejecuta el presupuesto o cuando no se ejecuta el presupuesto, pero vos podés de alguna manera, digamos, anotar en el sistema un evento contable o tenés que hacer un ajuste o tenés que fijarte lo que ocurrió en el presupuesto y lo que ocurrió en la contabilidad y compararlo. Bueno, eso es lo que nosotros vamos a hacer y estudiar, ¿sí? Durante estos 3 días. ¿Bien? Pero primero repasemos los recursos. Ustedes saben bien que tenemos, por un lado, ¿sí?, el pensamiento de la contabilidad, el fundamento, registrar todo. Todo es presupuestario, no presupuestario. Dentro de lo no presupuestario pueden ser salidas de fondos, ¿sí?, o ingresos de fondos que por algún motivo, por la naturaleza del movimiento de fondos es no presupuestario, como por ejemplo cuando nos entregan un dinero en garantía para poder ser parte de un contrato y que cumplido el contrato hay que devolverlo. Eso, sí, en realidad es un movimiento de fondos no presupuestario y que se puede realizar en forma automática. Es un ejemplo, ¿sí? Otras cosas que también son no presupuestarias y que en un sistema se pueden programar, por ejemplo, es el ingreso a almacenes. Cuando compramos bienes de consumo, ¿sí?, en eso hay que tener cuidado cuál es la política contable que se sigue en la organización. Te anoten todas las palabras. Entonces, si nosotros tenemos una política contable, hacemos una cosa, tenemos otra, hacemos otra. ¿Cuándo vamos a ver eso? Después, cuando veamos contabilidad de gastos. Ahora estamos en los recursos. Entonces, ¿qué es lo que debemos tener siempre bien aprendido? Que lo que se va a registrar en la contabilidad, siempre, 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 es a partir de que se genere el hecho económico. Cuando se genera un hecho económico, yo voy a registrar la ocurrencia de ese hecho, que puede ser una variación cuantitativa o cualitativa del patrimonio de la entidad o de la jurisdicción, pero lo más importante es que tengo que tener muy claro que es independiente de que ese hecho económico, esa transacción, ese intercambio, ¿sí?, se haya cobrado en el caso de los recursos o se haya pagado en el caso de los gastos. Por eso la ley 24.156, tiene, ¿sí?, en uno de sus artículos, entre el 30 y el 42, creo que es el 33, 34, por ahí, y dice bien claro que en la medida que podamos identificar, ¿sí?, una relación con un tercero al que le proveemos de un bien o un servicio, ¿sí?, y que
haya confirmado esa entrega de ese bien o servicio, se produce el devengamiento de un recurso. Si no tengo eso, ¿sí? Bueno, lo reconoceré en forma simultánea con la percepción de los fondos. Algo que es muy claro es que el presupuesto no se puede ejecutar si no existen los ingresos percibidos. Esa es la gran discusión y la gran disputa que hay con respecto a las normas contables que exigen que tengamos los ingresos devengados. Habrá, por ejemplo, en los niveles de gobierno de nación, el único que no podemos tener a ciencia cierta como un nivel devengado son los impuestos, porque determinar un impuesto cuando ocurre el hecho económico es muy complejo. Pero en el caso que esa complejidad se pudiera diluir utilizando inteligencia artificial, como un ejemplo, ¿no? Con un gran desarrollo, por supuesto, que deberá realizarse un gran esfuerzo de muchas interconexiones para poder realizarlo. Y hay que ver si el número que sale bien. Pero más allá de eso, y que mi profesor, que fue profesor de este instituto, Alfredo Lepera, me decía, no discutas más, María del Carmen, se acabó. El devengado de los impuestos va a ser siempre devengado y percibido en nuestro país para que tenga un viso de realidad, porque nada mejor que haber percibido el impuesto para saber qué es la parte que me tocó, punto. Entonces, pero en la medida que se pueda reconocer, hay que devengar, ¿sí? Eso lo tienen que tener muy claro. O sea, si yo puedo reconocer en forma fehaciente, ¿sí? Fehaciente, cuál es el deudor y quién, y hay un monto y existe de la parte que ofrece un bien y un servicio confirmado por quien recibe, no hay duda que ahí existe un devengamiento. Por otro lado, ¿en qué niveles podríamos devengar un recurso? Y en el nivel provincial, porque los impuestos inmobiliarios son determinados por el gobierno provincial. Entonces ahí ellos ya saben cuánta plata deberían cobrar de cada uno de los contribuyentes en ese sentido. En cambio, en un impuesto a las ganancias es imposible hoy, siempre hay que hablar del hoy, determinar, o sea, cuando se produce el hecho imponible, el momento del devengamiento. En realidad no determinarlo es fácil. El tema es registrarlo, ¿sí? Porque el hecho imponible, el devengado se produce cuando se genera el hecho imponible, ¿sí? Cuando se produce la ganancia. El tema es que no hay captura de ese dato en el momento en que ocurre el hecho. Y además, su registro no es inmediato, su registro es un año, 6 meses después de la ocurrencia del hecho. En realidad, al año siguiente de la ocurrencia del hecho, que es cuando se toma como válido el impuesto a las ganancias que declara el contribuyente, y eso es lo que se toma como lo que va a ingresar del contribuyente, porque se confía en el dato que éste da. A veces está bien, a veces es fiscalizado y está en desmedro o en aumento, o sea, puede haber muchas cosas que ocurren. Entonces, eso es un dato incierto y la contabilidad no registra hechos inciertos. Sí puede hacer notas con hechos inciertos, pero y puede hacer notas con hechos inciertos en la medida que ese hecho incierto tenga mucha probabilidad de ocurrencia. Si no, no. O sea, si es probable que ocurra un hecho, y aunque no sepa el valor exacto, y bueno, lo tengo que escribir, pero en una nota, diciendo, mirá, el saldo de la cuenta deudores por cobrar es un saldo que podría ser
superior en el 40%, que ya tenemos algo significativo, y nos daría un resultado positivo de X plata o negativo menor al que tenemos, por decirlo de alguna manera. Pero tengo que decir en una nota, no puedo registrarlo, porque no lo puedo verificar, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos del circulito de todas las, ¿cómo se llama? De las cualidades de la información contable? Entonces, como no es verificable, como no lo puedo tener como un dato fiel, no puedo de ninguna manera registrarlo en la contabilidad, pero sí puedo avisar para que el que mire el estado contable diga, ah, mira vos, esto están queriendo, o sea, es probable que puedan cobrar esto, y si es probable que lo puedan cobrar, es porque lo están diciendo, porque puede pasar. Si no, no se pone nada directamente. Si es posible, no pongo nada. Bien. Y por supuesto, devengado, el devengado es el hecho económico y siempre la contraparte es una cuenta por cobrar. ¿Qué significa que la contraparte es una cuenta por cobrar? Que cada rubro de ingresos se anota como una relación entre la contabilidad y el rubro de ingresos. Siempre. O sea, un ejemplo, el impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado es un impuesto. Para el presupuesto es un recurso. Y para la contabilidad, un recurso se contabiliza como un ingreso positivo en el estado de resultados, como, entre comillas, lo que llamábamos antes en la contabilidad una ganancia. Pero en realidad no es otra cosa que un ingreso positivo que lo vamos a poner en el estado de resultados donde dice ingresos. El IVA, el impuesto a las ganancias, impuestos internos, etcétera, tiene una determinación bastante compleja porque dependen de la autodeterminación del contribuyente. Y ese es uno de los motivos por los cuales no podemos hablar que existe una liquidación exacta del impuesto cuando quien lo presenta lo hace, sí, bajo juramento, pero con algunos vicios a veces de no evasión, sino y eso lo convierte en un dato bastante difícil de tomarlo como certero. Lo que sí es cierto es el dinero que entra, de eso no hay dudas, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el manual del Fondo Monetario? En el capítulo 5, que yo se los voy a subir para que lo tengan. En el capítulo 5, le voy a señalar la partecita, que habla de ingresos, que el recurso tiene que registrarse por lo devengado, tal y cual dicen las normas contables, tal y cual dice el sistema de cuentas nacionales. Pero si no está siendo, la tesorería no puede determinar el momento en que ocurrió el hecho económico y que se hace improbable de poder registrarlo, entonces no está mal, y lo dice así, es preferible, como que da la pauta de es mejor que pongas lo que es cierto, que es haber percibido los fondos, que pongas un dato que después lo tengas que previsionar al 100%. O sea, si yo pusiera lo que estimo en el presupuesto de recursos, que lo voy a cobrar todo de impuesto a las ganancias, y después le pongo una previsión como regularizadora, es lo mismo que no hacer ningún registro, porque no me dice nada, ¿sí? Y además porque es como decir, tengo por cobrar 2 billones de pesos, pero tengo también la duda de que los pueda cobrar, entonces los previsiono. Y por lo general, ¿cuál va a ser la pauta de previsión que le vas a poner? Y
es una pauta de previsión incierta. Entonces, mejor pongo los 2 billones y los cobro. Y si cobro menos, cobro menos. Y ahí el que me da el dato de cómo se gestó, cómo se fiscalizó, cuáles fueron los efectos de un año, ¿sí? En un impuesto, sea por el consumo, sea por lo que fuere, es en realidad la mirada presupuestaria. Porque me dice, estimé que iba a recaudar 2 billones. Terminé recaudando 1,5. ¿Y qué pasó en el medio? ¿Por qué hay medio que no cobré? Y bueno, ahí deberán explicarse las autoridades de la Administración Tributaria, de Ingresos Públicos y los de Economía para entender si esa merma fue porque se paró el mercado, entonces no hubo consumos, y entonces el IVA bajó, o bien porque la gente declaró menos ganancias, porque tiene muchos gastos o porque paga mucho impuesto, y ahí lo haría o no repensar si siguen o no siguen con esta modalidad. Pero ya escapa de la contabilidad, ¿se dan cuenta? Es otro mundo. Entonces, nosotros como contables, nuestra obligación es registrar los hechos en el momento en que ocurren, sin importar en este caso si se cobraron o pagaron, y para el recurso, si se devengó y lo tengo certero, lo devengo. Y si no lo tengo certero, lo registro como devengado y como percibido, las dos cosas registro, ¿eh? Pero en un asiento resumen, en una sola vez, ¿sí? Porque le estoy recibiendo y ese dato sí es de verdad, la percepción. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, yo calculo que cuando hagamos el ejercicio van a surgir más las dudas. Sí, pero tienen que tener mucha atención en las palabras que uso, en el léxico, en todo, ¿sí? Por algo les estoy advirtiendo. Por eso es que es importante que si algo no entienden, lo pregunten, ¿sí? Sí, Bien, claro, en el ejercicio uno se da cuenta, pero el léxico, lo que se habla, en esta parte es fundamental. bien. Bueno, no vamos a hacer gastos, ¿eh? Solamente vamos a ver recursos, ¿ok? Hoy, Me siguen, ¿no? Después volveremos para ver gastos, ¿sí? Y de ahí, en realidad, gastos lo vamos a ver más con el ejercicio, pero lo importante es que ustedes puedan entender por qué no vemos, porque el recurso es lo más difícil de explicar, nada más. Bien, entonces, ¿qué dice la ley? La ley dice que yo voy a tener un devengado de recursos cuando, a través de la relación jurídica, se establece un derecho de cobro a favor de una jurisdicción o entidad de la Administración Nacional. Esto para la nación, ¿sí? O sea, todos los ministerios, el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, los organismos descentralizados, todos ellos trabajan con este enfoque, el devengado en el momento de que se establece un derecho al cobro. Y hay una excepción, que es el hecho que si no puedo establecer ese derecho al cobro, entonces lo que tengo que hacer es registrar el devengado y el percibido, ¿sí? Cuando ocurre el percibido, hacerlo en forma simultánea por el valor efectivamente recaudado, percibido, ¿sí? Que, dicho sea de paso, ahí en la transparencia te lo tiene, que es un percibido cuando se produce el ingreso de los fondos que se ponen a disposición de una oficina recaudadora. Si eso no pasa, no hay percibido, ¿ok? Lo que sucede es que el recurso tiene otras modalidades de registro, además de las percibidas. Y eso se llama medio de percepción. Hay distintos medios de percepción hoy en día y que esto hace que
tengamos que tener cuidado que, bueno, siempre hablamos de percepción banco, ¿sí? Pero existen otros también. Y acá, con mucho cuidado, porque como somos seres humanos, podemos equivocarnos, pero el error se da de maneras distintas. Y les explico el motivo. Por ejemplo, puede pasar que cuando se observa una cuenta bancaria que ha recibido fondos, una recaudadora, y miramos la recaudadora y decimos, ah, qué bien, ¿y esta plata de dónde es? Y entonces le pedimos al banco, preguntamos al tesorero, el tesorero pregunta a todo el mundo, buscan documentación y aparece el banco diciendo, no, no, en realidad esta plata te la devolví porque una de las cuentas bancarias a la que tenía que depositar haberes está cerrada y ya no, yo no tengo dónde ponerla, así que te la devuelvo. Ok, entonces. ¿Eso lo tomo como un recurso también? Bueno, eso es lo Porque que me quiero ingreso. contar. Eso es lo que quiero contar. No es un recurso, ¿sí? Porque la plata entró, es un crédito en la cuenta, pero no es un recurso. Porque el banco me está diciendo, mirá que te devolví la plata de un pago que hiciste por la lista de las personas que trabajan, porque no, la cuenta estaba cerrada, entonces no me la puedo quedar a la plata y te la devuelvo. Ese caso, ese ingreso, no puede registrarse como un recurso, ¿sí? Entonces se desafecta ese recurso si lo registré como tal y lo afecto a un menor pago, ¿sí? Que hice cuando pagué los sueldos, ¿sí? Entonces, el hecho de una devolución de fondos, ¿sí? No necesariamente es un recurso, ¿sí? Dependerá de la devolución de fondos. Si me lo devuelven, quiere decir que es porque yo pagué primero. Entonces, toda devolución requiere una desafectación de un recurso, si me equivoqué y lo registré como recurso, ¿sí? Y, por supuesto, una desafectación de pagar. O sea, ¿por qué? Porque pagué de más y por eso me devolvieron la plata. Y después veré si también gasté de más. Pero en principio, financieramente, lo que ocurre es que el banco me dice, esta plata te la devuelvo. Y yo digo, esta plata que me devolvió, si en algún momento, escuchen bien lo que digo, si lo registré como un ingreso porque lo hice así automático, entonces lo tengo que bajar. Y cuando lo bajo, lo estoy desafectando para afectarlo en una desafectación de pago. Ahora, si lo que ocurrió fue que me devuelve la plata y yo no había hecho ningún recurso, directamente esa devolución la afecto, ¿sí? A bajar el pagado de una orden de pago porque evidentemente fue porque pagué de más. O pagué bien, pero me lo devuelven porque la cuenta está cerrada. Y veo ahí qué hago después, si voy a pagar o voy a bajar todo el gasto. Pero eso ya depende de las actividades y de cómo es que haya pasado con el tema, si ya es más operacional, ¿sí? ¿Se No entendí entiende? no entendí la segunda parte. O sea, si la primera parte sí, porque si me entra un gasto no, me entra un recurso sobre un gasto que yo no tenía registrado como recurso, ¿sí? Ah, No. La si no lo tenía primera parte, registrado como ingreso, perdón. ah, Perdón, las palabras. viste que hay que estar muy concentrado en este parcial, muy Claro. concentrado. Cada uno Si, en lo suyo. si tengo Pero por, perdón, voy de vuelta. Si tengo una devolución de un saldo de una cuenta, lo que sea, por un ingreso que yo no tenía registrado,
lo bajo. Si lo tenía registrado, lo bajo. Ahora, Exacto. la segunda parte que dice usted, si yo no lo tenía registrado, no entendí qué es lo que tengo que hacer. Tenés que bajar el pagado directamente. Pero A si ver, es... porque cuando ingresa el dinero en la cuenta, ¿sí? Vos tenés que hacer algo que se llama conciliación bancaria, ¿sí? Claro, Entonces, o conciliaste con el ingreso como ingreso y después te diste cuenta que era una devolución y lo desafectás, o bien, cuando vas a conciliar, lo sacás de la conciliación, ¿sí? ah, ¿Entendés? sí, Y, sí, y conciliás ese ingreso de dinero con una baja, una desafectación de pagado de la orden de pago, porque en realidad lo que pasó es que pagaste de más claro, y conciliás el crédito con la desafectación de pago directamente y ya está. ok. ¿Se entendió ahora? Creo que sí. Bueno, pero volverlo a hacer como un ejercicio y después vemos. Me volvés a preguntar. El resto de los mortales también, ¿eh? No, no se van a olvidar, ¿eh? Todo el mundo tiene que estar pensando hoy si está entendiendo o no. Yo no tengo drama de repetirlo 1000 veces lo mismo, pero ustedes tienen que hacer el esfuerzo de entenderlo primero. Es importantísimo que lo entiendan. Igual en el ejercicio no les voy a meter algo tan complicado, pero en el parcial puede haber una pregunta relacionada, ¿sí? Y ustedes tienen que estar atentos. Puede o no, pero me refiero a que no vamos a hacer un ejercicio complejo, ¿sí? Vamos a hacer algo fácil. Pero ustedes tienen que saberlo porque tienen que saber que hay errores o que hay cosas como esta y los prepara para pensar. Bien, imagínate que recibiste la plata y que la registraste como un ingreso porque era un ingreso y leíste mal. Y leíste mal porque dijiste, este es de impuesto, porque lo lees por la cuenta bancaria. Y decís, este es de impuesto a la ganancia. Y cuando lo revisás, te das cuenta que no, que era el impuesto al valor agregado. Entonces lo que se hace es corregirlo. Y se corrige bajando la imputación presupuestaria que estaba mal y subiendo la que va bien. Siempre la corrección es algo que tiende a cero, o sea, es como haces los asientos automáticos, ¿no? Pero el resultado de todo eso da cero, porque seguís registrando impuestos, la plata entró, pero en vez de llamarse ganancia, ahora se llama IVA, y porque no era ganancia. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Todos, ¿no? Bien. Como dice Juan, digamos, es profe, como buenas tardes. Sí, Es buenas mirar tardes. y rever la información, pero sí, estoy anotando, pero es práctica, o después sentarme a practicar eso. Sí, 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 eso. Pero sí, la teoría está buena para que cuando tengamos que practicar, Sí. no estemos, viste, digamos, ¿de dónde sacamos esto, no? Bien. ¿Y por qué doy recursos? Porque es lo más difícil. Después lo otro. Los recursos, en realidad, como lo llaman acá en Argentina, porque el resto de Latinoamérica lo llama ingresos, que es, digamos, en términos generales, lo más apropiado. Entonces, los ingresos que nosotros recibimos, ¿sí? Tienen tres maneras de verse. Lo podemos recibir como un recurso genuino, que aquí se le llama corriente, pero en realidad son recursos genuinos en términos de la manera en cómo surgen. Genuino es un impuesto, porque es el poder coercitivo que tiene el Estado. Genuina es una tasa, un derecho administrativo, una multa,
porque es el derecho que tiene el Estado de dar un servicio, por ejemplo, y cobrarte una tasa, o bien un derecho aduanero, o una tasa de justicia, o también puede ser una multa, porque está establecido en la norma que si vos realizás un transporte que va excedido, no sé, de cierta carga, tenés que pagar una multa. Y lo mismo pasa, ¿sí?, con distintos derechos administrativos o cuestiones administrativas que hacen que estos ingresos sean genuinos. También otros recursos genuinos son aquellos que derivan de la venta de bienes y servicios a precio no mercado a la comunidad. Muchos organismos, por lo general, los organismos descentralizados suelen, por ahora porque, no sé, por este año en realidad, suelen prestar servicios y lo facturan a esos servicios, o ofrecer productos y lo facturan. Entonces, ellos claramente tienen un recurso genuino por esta venta de bienes y servicios, y además pueden de manera clarísima registrarlo en el momento del devengado, porque tienen cómo identificar al tercero, que en este caso recibe el bien o servicio, y tiene cómo identificar el monto de manera cierta. Por lo tanto, no hay dudas de que puede devengar el recurso. Ahora, puede devengarlo y debe devengarlo. Lo va a registrar en la contabilidad de una manera unívoca con el rubro de ingresos, de venta de servicios, venta de bienes, diciendo cuál fue conforme un catálogo, pero no va a poder usar este valor como parte de el criterio para gastar, porque para el presupuesto, hasta que no reciba, no perciba esos fondos, no hay la posibilidad de gastar, ¿sí? Esto es un poco para que no se gaste fuera de rango de ingresos, ¿no? Porque vos pudiste haber tenido estimado todas estas ventas de bienes y servicios y la estás siguiendo bien porque todo lo que estimaste lo vas cumpliendo, pero hasta que no cobres no vas a poder saber que esos fondos ya ingresaron y que van a poder apoyar el pagado, ¿sí?, de todos los gastos que tengas que realizar presupuestariamente. Entonces, no vas a registrar el devengado, pero no vas a utilizar esta mecánica para ejecutar el gasto presupuestario. De nada. Hay una excepción que la vamos a ver al final, pero hay una excepción. Otro recurso genuino es la posibilidad de tener un plazo fijo, que en los años anteriores ha sido el boom, no solo plazos fijos, también plata puesta ¿cómo se llama?, en fondos comunes de inversión. Y eso genera algo que se llama renta de la propiedad, o sea, intereses ganados. Y por lo tanto, esos intereses ganados los registras como un ingreso que es genuino, porque se gestó producto de una acción que se realizó en el organismo. También puede pasar que recibas una transferencia para un uso determinado, que puede ser para un gasto corriente o para un gasto de capital. Sea cual sea, ¿sí?, ese ingreso es genuino, porque es una donación de dinero que nos han dado. También puede pasar que algún organismo haya invertido en acciones
en una empresa del Estado o en una empresa privada. Y eso hay que reconocerlo también como un ingreso. Pero ese ingreso tiene un componente adicional, así que ese no lo vamos a poner como genuino, ¿sí? Sino lo vamos a poner en otro lugar. Pero hasta ahora hemos dado una lista más o menos extensa de todos los recursos que podrían denominarse genuinos. Pero el último, que es la venta de las acciones, la venta de títulos y valores, la venta de bienes muebles, la venta de bienes inmuebles, la venta de algún intangible, cosa que no ocurre, pero podría ocurrir. O sea, la disminución de cualquier activo que sea como objetivo de política no financiero o financiero, como el caso de las acciones, esa disminución dejó de ser un recurso genuino. ¿Y por qué? Porque lo que ocurrió es que tuve que tomar primero, hacer un análisis, hacer una revisión y luego tomar una decisión de vender algo que es propio de la jurisdicción o entidad y que es de uso público. Y en ese caso, esa venta lo que hizo fue disminuir mi patrimonio. Y por tanto, esa disminución del activo deja de ser un ingreso genuino y pasa a ser un recurso de capital. O sea, una disminución del activo. Cuando el recurso de capital se entendería como algo positivo, si me entra plata, ojo, pero no te entra plata producto de tus acciones. Te entra plata porque tuviste que tomar la decisión de deshacerte de algunos bienes. Y por lo general, si esa decisión de vender un activo financiero como las acciones o los bonos o los títulos, no es con un objetivo de cubrir faltante de caja, entonces, o sea, que es con objetivo de política, recuerden las palabras, objetivo de política y objetivo de faltante de caja. A ver, por ejemplo, ustedes dicen, tengo acciones, la inversión va bien y es momento de vender, vendo. ¿Entendés? Eso es una decisión. Y no es una decisión porque de decir, che, ¿qué tenemos para vender? Porque no nos alcanza la plata. No es lo mismo, ¿sí? Cuando digo, ¿qué tengo para vender? Porque no me alcanza la plata, ya no estoy en el mismo lugar. Estoy en otro lugar, ¿sí? Me estoy financiando. Pero mientras no esté en ese lugar, lo que estoy haciendo es disminuyendo mi inversión financiera. Luego, o sea, tenemos los ingresos genuinos, tenemos ingresos por haber disminuido nuestras inversiones, sea por política o sea por objetivo de liquidez. Y después otra manera de tener dinero es endeudarme. Entonces, estos tres conceptos son los que, de alguna manera, hacen que esté atenta a ver que todos ellos están relacionados con un rubro de ingresos. El rubro de ingresos que está relacionado con los recursos corrientes o estos recursos genuinos, por lo general y casi siempre, le pertenece una cuenta de la contabilidad de resultados positivos, que son recursos genuinos. También, cuando nosotros vendemos algo, en la contabilidad ya la mirada es distinta, ya no es un recurso genuino, no es un ingreso
de estado de resultado positivo. Es un ingreso producto de la disminución de un activo. Entonces, Se termina la necesito- clase. Se termina el ¿Cómo? tiempo de clase. ¿Ah, sí? Sí, faltan 10 segundos, 20. Entonces tengo que hacer otro link. Bueno, Sí. hago